Una verdad irrefutable es que muchas de las cosas que Jesús habló jamás las leeremos en un libro y quedaron perdidas en la historia. La ciencia del reino. En el 2006, un libro controversial llamado El cerebro femenino, escrito por la doctora y neuropsiquiatra Lon Brizendini, asegura que las mujeres hablan un total de 20.000 palabras al día, a diferencia de los hombres que solo hablan 7.000 palabras. Sin embargo, en medio de esta controversia y con estudios recientes en los últimos años, han llegado a la conclusión que los seres humanos, cuando somos niños, hablamos la misma cantidad de palabras. Y cuando somos adultos, en un día promedio, en una situación normal, una mujer puede hablar una cantidad de 16.215 palabras y un hombre 15.669. Es una diferencia mínima entre ambos géneros. Redondeando el número y por las muchas variantes en la comunicación, ya que las cifras están cercanas, podríamos decir que una persona en promedio, según estos estudios, podría hablar 16.000 palabras diarias. En un año, 365 días para ser exactos, esta persona estaría hablando 5.840.000 palabras. Sin embargo, hay un grupo específico de personas que por la naturaleza de su trabajo hablan una cantidad mayor de palabras al día. Un político, un maestro, un pastor, un conferencista. Estos personajes, debido a su capacidad en retórica, su amplio léxico y semántica, interactúan más con el uso de la palabra. Y debido a que el uso de la palabra es su profesión, estarían hablando más del promedio, un aproximado de 20.000 palabras al día. Lucas, el doctor, en el libro de los Hechos, describe una escena donde el apóstol Pablo enseñaba hasta altas horas de la madrugada, al punto que uno de sus alumnos se quedó dormido en el tercer piso y cayó desde la ventana. Cuando fueron a verlo al joven Eutico, ese era su nombre, ya había muerto. Sin embargo, Pablo se arrodilló y lo tomó y éste volvió a la vida. No podemos ignorar la abnegación de estos maestros. Eran altas horas de la madrugada y seguían enseñando. Tanto en el presente como en el pasado han habido maestros excepcionales y abnegados. Durante la historia nunca ha habido un maestro tan radical, tan controversial y tan famoso como Jesús de Nazaret. Pero ¿qué hay de sus conocimientos y de sus enseñanzas? El Nuevo Testamento registra que Jesús, desde la edad de los 12 años, compartía sus enseñanzas y conocimientos con los maestros y doctores de la ley, hombres judíos experimentados y con grandes conocimientos. Luego de su reaparición a los 30 años, sus enseñanzas y conocimientos fueron recogidos por algunos hombres de aquel tiempo. Sin embargo, hoy solamente tenemos 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales conforman la compilación de los 4 evangelios. Estos muestran algunos aspectos sobre la vida de Jesús, como su genealogía, también la elección de sus apóstoles, algunas de sus alegorías y parábolas, algunos confrontamientos con el sistema organizado de aquel tiempo, las sanidades que realizó, sus prodigios y sus increíbles milagros, como también la pasión de Cristo, su muerte y su resurrección. Pero todas sus parábolas y enseñanzas, ¿realmente las conocimos? Un relato o cuento corto contiene un promedio de entre 500 a 18.000 palabras. Una novela ya puede contener entre 20.000 a 70.000 palabras.
y una obra estándar ya contiene más, entre 40.000 a 120.000 palabras. Los evangelios, entre los cuatro, el libro de Mateo y de Lucas son los que más contienen palabras, un promedio entre 8.000 a 12.000 palabras. Aquí también hay que tomar en cuenta que entre los cuatro evangelios hay parábolas y alegorías de Jesús que se repiten. A esto se le llama evangelios sinópticos, que significa que pueden ser leídos en paralelo. De estos cuatro evangelios hay 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Esto quiere decir que en estos 3 evangelios aparecen algunas de las parábolas repetidas, intercaladas entre los 3. De esta manera reduce la cantidad de palabras a la compilación de los 4 evangelios, en un promedio entre 30.000 a 40.000 palabras, lo que se clasificaría como una novela o libro corto. La pregunta es, ¿será suficiente? Vimos que un maestro puede hablar alrededor de 20.000 palabras al día. Jesús en cierta ocasión dijo que su padre trabajaba y él trabajaba, que él no tenía dónde recostar su cabeza. Caminaba días enteros sin parar y mientras caminaba entre pueblo y pueblo enseñaba. Era un maestro abnegado. Jesús estaba enseñando todo el tiempo. Tenía que cumplir su misión en un periodo de 3 años y medio. Por eso aseguraba que no tenía dónde recostar su cabeza y siempre estaba constantemente enseñando. Si la compilación de los 4 evangelios anda alrededor de las 30.000 a 40.000 palabras, estas solamente representan 2 días de enseñanza de un maestro común. Es decir que Jesucristo pudo haber enseñado en 2 días lo que está compilado en los 4 evangelios, porque en los evangelios aparecen también sanidades, milagros, maravillas y muchas obras que realizó, pero no todas eran enseñanzas y parábolas. ¿Dónde está todo el conocimiento de Jesús de Nazaret? ¿Las más de 50 parábolas que aparecen en el Nuevo Testamento habrán sido todas? Si tomáramos en cuenta todos los días de ministerio de Jesús de Nazaret, ¿cuántos libros serían los que tendrían que haberse escrito para haber contenido toda la ciencia y sabiduría que él enseñó? Patmos, Grecia. Este es el hombre que se recostaba en su pecho, al que los evangelios nombran el discípulo amado. Este hombre está preso en esta isla, donde Dios le revela el Apocalipsis y donde escribe muchas cosas para los cristianos de aquel tiempo. Una de las cosas más impactantes que este hombre declaró y se ha pasado por alto es la siguiente: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Este era el último de los apóstoles de Jesús que quedaba con vida, y meditando en esta isla escribió estas tremendas declaraciones, que precisamente están confirmando la teoría que hay mucha ciencia que Jesús de Nazaret habló que quedó perdida en el tiempo. Ellos anduvieron con él caminando por aldeas, por pueblos y ciudades. A cada instante estaba enseñando algo nuevo. No había tiempo para anotar, no había tiempo para memorizar tanto. ¿Se imaginan poder registrar 20.000 palabras al día? Estando preso en esta isla, este hombre meditó. No era posible que pudiésemos escribir tanto. No cabrían los libros en el mundo, sería imposible. ¿Cuántas cosas vimos con nuestros ojos? Lo vimos caminar sobre las aguas, someter los vientos. Lo escuchamos hablar cosas que nunca ningún hombre habló antes. ¿Cómo hubiera sido posible registrar tanto? Por ejemplo, hablaba bastante Jesús sobre la ciencia espiritual. En cierta ocasión le dijo a un hombre preparado en la ley: si no conoces las cosas terrenales,
¿Cómo voy a explicarte las cosas espirituales? Si no entiendes las terrenales, no entenderás las celestiales. ¿Cuánta ciencia de esa quedó perdida? Esta ciencia aplicaba en los elementos, en la materia y en toda clase de cosas que estuvieran al alcance o a la disposición de Jesús, de una manera tan sobrenatural como inexplicable. Por ejemplo, en el tema de la manipulación de la materia. En cierta ocasión Jesús fue a buscar fruto en una higuera y no lo encontró. Lanzó una palabra de maldición contra la higuera y ésta se secó. Obviamente el asombro de los discípulos fue extremo al ver cómo Jesús podía controlar con sus palabras la materia. Aprovechó para enseñarles sobre las capacidades de la fe. Jesús mostró tener poder sobre la materia y los elementos, incluso los utilizó en algunos de sus milagros. Por ejemplo, en cierta ocasión Jesús de Nazaret sanó a un hombre que era ciego de nacimiento. Tomó tierra y con su saliva hizo lodo y lo untó en los ojos del ciego y lo envió a limpiarse a un estanque. Cuando este hombre se limpió sus ojos en agua, ya podía ver de nuevo. En otra ocasión a Jesús de Nazaret le fue traído un hombre que era sordo y también tartamudo. El Evangelio describe que Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo una palabra en arameo, efata, que significa sea abierto, mientras tenía sus dedos metidos en las orejas de este hombre. También había escupido y puesto de su saliva en la boca de este hombre. Al instante que dijo estas palabras, dice que el hombre escuchó de nuevo y también la ligadura de su lengua fue desatada. ¿Y qué hay de la ciencia en los milagros? En cierta ocasión le trajeron a Jesús a un joven lunático, que era la forma en la que llamaban antes a las personas con epilepsia. La ciencia dice que el tema de la epilepsia está asociado con el cerebro, directamente con el sistema nervioso central. Pero Jesús, cuando trajeron al joven delante de su presencia, dice que reprendió al espíritu y le dijo, espíritu inmundo, sal de él. Y en aquel mismo instante, aquel joven quedó sano. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La ciencia moderna que asegura que la epilepsia está asociada con un problema del cerebro? ¿O la ciencia antigua de Jesús que asegura que la epilepsia está asociada con un problema espiritual? La razón la tiene quien resuelve el problema. La ciencia solo puede darle seguimiento y tratamiento a esta enfermedad, pero Jesús directamente termina con ella. Lo hizo hace 2000 años y según muchos de sus seguidores en la actualidad aún lo sigue haciendo. Partiendo desde ahí pensamos cuántos problemas espirituales la ciencia moderna le ha colocado el nombre de una patología, dictaminándola como enfermedad. Y quizás por esta misma razón no pueden resolver los problemas. La ciencia moderna hasta el día de hoy no puede curar el cáncer y el SIDA. Sin embargo, hay innumerables testimonios de personas que a través de la fe en Jesús han sido sanadas. ¿O qué tal esto del control sobre la materia? Poder hacer que un árbol se seque solamente con sus palabras. O como en otra ocasión dijo, ordenarle a un árbol que se trasplante al mar y lo hará. O también mover una montaña, que no son alegorías y parábolas, realmente lo podía hacer. Caminar sobre las aguas violando todas las leyes de la física, resucitar personas que tenían ya 4 días de estar muertos, sostener los vientos y los mares. El control también de los elementos. ¿Qué relación tenía el hecho de usar la saliva y el lodo en un milagro? ¿Meter los dedos en las orejas de un hombre y escupir en su lengua? ¿Qué relación tienen todos estos elementos con los milagros? ¿Por qué los asoció? ¿Por qué lo hizo de esa manera?
que podría parecer absurdo o ilógico, pero sin embargo tenía un sentido que quizás desconocemos, que en algún momento lo enseñó, pero no quedó registrado. ¿Cuántas de esas cosas, con sus propiedades y significados, ignoramos? Es verdad que Jesús podía hacer milagros sin siquiera tener contacto físico con la persona, pero hay que tomar en cuenta tantas cosas que quizás nunca las pudimos ver y sucedieron, que para nosotros quizás no tengan sentido, pero Jesús las hizo. Y aunque sabemos que en los evangelios lo más importante es el mensaje de salvación, escuchar a Juan declarar las palabras: si se hubiera escrito todo lo que Jesús dijo, en el mundo no hubiera espacio para tantos libros. Esto llena el corazón de inquietud y de emoción. Solamente al pensar cuánta sabiduría y ciencia de Jesús de Nazaret no pudimos escuchar y ser testigos de muchas de sus obras. Según los datos recopilados en este estudio y sus conclusiones, un maestro puede hablar un total de 20.000 palabras al día. En los 3 años de ministerio de Jesús de Nazaret, pudo haber hablado la cantidad de 21.900.000 palabras, las cuales se dividirán entre 35.000 palabras, que es el aproximado total de la compilación de los 4 evangelios, lo cual arrojaría como resultado 625 compilaciones de los 4 evangelios, que quiere decir que serían 625 libros de cada evangelio, lo que hace un total de 2.505 libros. 2.505 libros con un total de entre 10.000 a 18.000 palabras por libro. Como decía Juan, que los apóstoles ni siquiera hubieran podido alcanzar a escribir tanto. Algo inquietante e impactante también de Jesús de Nazaret son los años en los que estuvo ausente en la Biblia. La Biblia registra que Jesús fue visto por última vez a los 12 años. Luego hay una reaparición de él hasta los 30 años, que es el principio de su ministerio. Esto quiere decir que hay un total de 18 años perdidos de enseñanza que tampoco escucharemos. 20.000 palabras diarias por 365 días de cada uno de esos 18 años vendrían siendo un aproximado de 131.400.000 palabras. Definitivamente un número con muchos ceros y una impresionante cantidad de libros, de los cuales encontraríamos tanta ciencia inescrutable, inexplicable y sobrenatural. 3 por 7 es 21, los 18 años perdidos de Jesús de Nazaret más sus 3 años de ministerio. Es un número incalculable de palabras como de libros, los cuales si los tuviéramos a mano hoy mismo, encontraríamos tanta ciencia inescrutable, inexplicable, profunda y sobrenatural, sobre los elementos de la tierra, sobre los elementos del cielo, sobre el universo y sobre todo el conocimiento de la vida, la ciencia espiritual y las normas celestiales. Esto nos llena de emoción al pensar cuánta ciencia y sabiduría se perdió del hombre más importante, más inteligente, más sabio y poderoso de la historia de la humanidad: Jesús de Nazaret.